Buenas noches, mi nombre es Natalia Aguirre. Estamos de nuevo en este curso de, de Historia de la Filosofía Medieval, hablando específicamente de San Agustín. Se nos ha pedido hacer un video en el cual toquemos los tópicos más esenciales de su filosofía y para lo cual he hecho un pequeño diagrama uniendo las ideologías de San Agustín más relevantes. Y en este caso he puesto como número 1 la idea del bien y del mal, que va a ir de la mano o va a ir aparejada junto con la idea de la voluntad o del libre albedrío, que sería el tópico número 2. En este tópico número 1, que es la idea del bien y del mal, que estamos específicamente hablando de la moral, es menester mencionar que San Agustín inicia su conversación con Evodio, haciendo una remembranza acerca de su inquietud que tuvo justamente en su época de juventud. San Agustín pertenecía a una filosofía maniqueísta, precisamente para satisfacer sus dudas acerca del mal o del origen del mal y del bien, de ahí que la filosofía maniqueísta considera una armonía en esta dualidad del bien y del mal que proviene precisamente de un Dios. Insatisfecho San Agustín con la filosofía maniqueísta con respecto a sus respuestas del origen del mal, se aísla de esta filosofía y finalmente utiliza la filosofía platónica para poder comprender más acerca de Dios, que explicaré más adelante. En cuanto al origen del mal, se plantea a San Agustín una premisa que dice: ¿cómo no inferir a Dios el pecado siendo tan estrecha la relación entre Dios y el alma pecadora? En esta respuesta que da San Agustín dice que la concupiscencia es el origen del mal. Es menester mencionar que en este punto de mi diagrama, que vendría siendo el punto número 2, que es el libre albedrío o la voluntad, San Agustín nos eleva de la categoría de animales o de bestias a través de una gracia divina que es la razón. La razón que va a dar origen a la voluntad del ser humano o del libre albedrío. Y de ahí también que es el tópico del bien y del mal, del origen del mal precisamente. Y en su pregunta de su capítulo primero de su libro primero de San Agustín, ¿es Dios el autor del mal? San Agustín da una contestación a Evodio en donde dice, a su letra: cada hombre que no obra rectamente es el verdadero y propio autor de sus males, de sus malos actos. En este sentido, San Agustín nos hace responsables de nuestros actos y por tanto también de nuestras consecuencias. Y si nosotros obramos mal, es decir, obramos en pecado, también nosotros somos responsables, no Dios, sino nosotros, de nuestros actos, ya que para San Agustín Dios ha respetado esta libre voluntad de elegir del ser humano y es por ello que el hombre, elevando su categoría de humanidad a través de su razón, el hombre es el único capaz de evitar el mal. Más adelante, en estos diálogos entre Bodio y San Agustín utiliza, a mi parecer, el método mayéutico, pues él, a través de una serie de preguntas, lleva a Evodio a una conclusión, y es que el mal no se puede aprender porque el mal no es algo que nosotros podamos aprender, sino que el mal simplemente es. Para San Agustín, el mal no es algo que se aprende, sino es algo que es. Y que solamente aprendemos del mal para evitarlo, ya que si hacemos el mal es por nuestra propia voluntad, alejarnos de la disciplina de practicar el bien.
En este sentido, San Agustín dice que practicando el bien, es decir, encarnando la ética, encarnando los principios éticos que son los valores humanos, es como el ser humano va a actuar rectamente, y quien no actúa rectamente es conociendo el mal y es haciendo por su propia voluntad el mal. Es decir, San Agustín concluye de esta manera que la libertad nos va a permitir dos cosas. Por nuestra propia voluntad vivimos una vida feliz o una vida miserable. Si decidimos vivir una vida miserable, es una vida en pecado, y una vida feliz es actuando rectamente en una postura axiológica en donde encarnamos los valores humanos. ¿Cómo podemos nosotros vivir nuestra vida feliz utilizando nuestro libre albedrío, nuestra voluntad, que es la razón última que nos hace seres humanos y no bestias? El origen del mal no es precisamente causado por Dios, sino la concupiscencia, es decir, la aceptación del hombre de hacer el mal. Es por ello que por eso pongo en la historia de la vida de San Agustín, ya que en toda su juventud él estuvo precisamente buscando esta solución a este problema que es acerca del mal. En cuanto al bien, San Agustín concede este honor o esta palabra del bien como un honor, como un bien mayor del hombre. Decía, la voluntad y el bien el bien se hace a través de la voluntad del hombre. Dice que toda inteligencia es buena y todo lo que se aprende se entiende, y lo que se entiende bien proviene de la voluntad del hombre, es decir, de libre albedrío. Es por ello que nos vamos a conectar con el punto número 3 y el punto número 4, que es el alma y que es referente a Dios. En respecto a Dios, San Agustín nos menciona a Dios como creador, Dios creador por medio de las cosas que Él creó. En este sentido, San Anselmo argumenta mediante San Agustín que Dios es aquello mayor de lo cual nadie puede ser concebido. Dios es un ser autoexistente, con características autoexistente, eterno, inmutable, infinito e incomprensible. Dios es origen, Dios es punto creador, y todo lo que está alrededor de Dios es el movimiento, que son las criaturas que ha hecho, ¿no? En esta filosofía de San Agustín con respecto a Dios vamos a encontrar una dicotomía de esferas. Por un lado la teología natural y por un lado la teología revelada. La teología natural es aquella que se estudia, y la teología que se revela es acerca de una gracia, un don divino que da Dios a través de la oración, que Dios da a las almas a través de la oración. Dios, según San Agustín en la lectura de Copleston, considera al pensamiento como una prueba de la existencia de Dios, es decir, la conciencia pensable. Y menciona a su vez en el Salmo 73, San Agustín menciona en el Salmo 73, que dice a su letra: ¿Cómo sé que estás vivo tú, cuya mente no veo? ¿Cómo lo sé? Tú contestarás: porque hablo, porque ando, porque trabajo. Necio, por las operaciones del cuerpo yo sé que tú vives. ¿No puedes tú por las obras de la creación conocer al Creador? En este acto de fe que nos maneja en el Salmo 73, nos maneja también no solamente un acto de fe ciega, sino un acto de fe inteligente, ya que San Agustín precisamente utiliza la inteligencia y la fe como dos herramientas para comprender a Dios. San Agustín dice que una prueba más tangible de la existencia de Dios somos nosotros, sus criaturas, por esta perfección, es decir, a Dios se le va a conocer a través de sus efectos. Es en donde San Agustín considera que más prueba de la existencia de Dios somos nosotros, sus criaturas, y por tanto una prueba más
a la existencia de Dios también para San Agustín es el pensamiento o la conciencia pensante. Considera también San Agustín que el ser humano es capaz de conocer una verdad, que en este caso hablando de Dios es una verdad universal, a través de la aprehensión mental. Las verdades eternas deben estar fundadas en el ser y las verdades tienen su fundamento en Dios. Dios es la verdad, Dios es algo inmutable, Dios es algo infinito, pero también Dios es algo incomprensible a la inteligencia humana, ya que Dios es una verdad eterna y necesaria. Se necesita una conexión de Dios a nosotros los seres humanos, y esta conexión la vamos a tener a través del alma, y es por eso que también es un tópico número 4 y número 5, esta conexión que existe entre Dios y el alma. En este sentido, el alma, a través de la voluntad del ser humano, va a buscar a Dios a través siempre de la oración, y la oración es un medio o es un puente de conexión entre el alma humana y Dios para una autorrevelación, es decir, para el conocimiento de una teología revelada, una gracia que nos va a dar Dios a través de la constante oración. En cuanto al alma, podemos mencionar que es una búsqueda de la verdad, tanto el alma como el cuerpo. Somos mutables y por lo tanto seguimos la búsqueda de algo inmutable, de un principio o de un origen, y en este caso, obviamente, es Dios. Para San Agustín, lo que le interesaba era la actitud dinámica del alma hacia Dios, y la actitud dinámica del alma hacia Dios era a través de la oración. Es importante mencionar que el mundo de las criaturas refleja y manifiesta a Dios. Nosotros somos una criatura y una prueba tangente de la existencia de Él, de nuestro Dios. Para San Agustín, con respecto al alma específicamente, el alma aspira a la felicidad, y ésta debe buscar aquella felicidad que sea perfecta y que no se incline egoístamente a uno mismo, sino que se incline a un Dios, y a ese Dios que es un Dios viviente que tenemos todos los seres humanos a través de nuestro interior, a través de nuestra alma. En esta conexión entre sus principios filosóficos más importantes tenemos la conexión entre el origen del bien y del mal, que se va a interconectar a través de la voluntad, ya que el hombre es el único responsable de las consecuencias de sus actos, ya que está dotado de libertad y también de una gracia intelectual o intelectiva del pensamiento. Nuestra alma humana, a través de la oración, va a conocer a Dios, y Dios va a darle felicidad a nuestra alma y nos va a dar unas gracias, que es unas revelaciones de su existencia a través de la fe, ya que recordemos que Dios es algo incomprensible para San Agustín. Es menester mencionar otro punto importante en la teología de San Agustín, que es el tiempo. El problema del tiempo, y lo pongo hasta arriba, el problema del tiempo. San Agustín divide dos clases de tiempo, y el tiempo de la naturaleza o de la physis, como en la filosofía griega aprendimos, el tiempo de lo natural, y el tiempo de lo humano, el tiempo del ser humano. San Agustín para explicar el problema del tiempo utiliza una relación con el lenguaje y la semiótica que veremos más adelante. En la relación con el tiempo y con relación con el tiempo y con Dios, debemos definir que el ser humano es temporal y Dios es eterno, por lo tanto no tiene medida en cuestión al tiempo, mientras que el hombre sí tiene una cronología que ya sabemos que es pasado, presente, futuro. Dios es en sí mismo y sin intervalos de tiempo ni extensión de espacio, sino que es inmutable. Dios no tiene tiempo. Sin embargo, el tiempo humano, en su libro 11 de las Confesiones, derivan sus argumentos teológicos sobre el hombre con respecto a su proyecto divino. Es en este sentido donde explica las dos clases del tiempo, cuyos principales elementos es
la existencia de una sucesión y la existencia de una magnitud por las cuales las cosas aparecen y desaparecen es la existencia de una sucesión. Asimismo, vamos a encontrar que San Agustín nos refiere al tiempo con respecto al lenguaje. Antes de mencionar al respecto al problema del lenguaje, debemos mencionar que el tiempo de San Agustín es pasado. El pasado lo vamos a definir como el tiempo que transcurrió en cuanto a la división más bien, en cuanto al origen del hombre, presente en su existencia, y futuro a la aspiración de las almas en búsqueda del bien, de la verdad, de la luz, que en este caso es de Dios. Es decir, pasado cuando existió un origen divino, presente el mundo, y futuro lo que vendrá, que en este caso es una promesa de Dios, una promesa teológica, en la cual habrá una justicia divina que separará el bien y del mal, las almas buenas de las almas malas. En cuestión al tiempo, utiliza la relación al lenguaje, y este es uno de los puntos que derivan del tiempo. Otro de los puntos principales de la filosofía agustina es esta, que la duración del tiempo como experiencia, como experiencia dependiendo de su medida, va a recurrir a la métrica, como por ejemplo a la métrica de los poemas o a la duración de los sonidos. Es como podemos nosotros medir el tiempo. Y con respecto al texto, a la oralidad, el tiempo implica aplicar una unidad de tiempo a otra duración. Esto se hace posible gracias a la memoria, y la memoria es una característica, una gracia divina que tiene el ser humano, que lo eleva también más allá de la categoría de las bestias. La memoria utiliza sin duda el lado psíquico del ser humano, y para San Agustín el tiempo es un movimiento psíquico y no de la naturaleza. Es decir, existen tiempos para lo natural, que es nacer, crecer, reproducirse, morir, todo lo que existen las criaturas en este mundo, pero también existe el tiempo con respecto a lo humano, y con respecto al lado humano utiliza San Agustín, y lo pongo en este esquema con relación al tiempo y al lenguaje, que es la memoria, pues ya que esta gráfica del lenguaje, que es la semiótica, hablando precisamente de dar significado al lenguaje de las cosas existentes, la semiótica, y en este lado la memoria, tanto el lenguaje como la memoria, nos va a dar como consecuencia una unidad de medida en cuanto a la oralidad o a la métrica que tanto en los discursos o en los poemas o en los sonidos podemos encontrar. Pues bien, esos son todos los puntos. A manera de conclusión, voy a volver a retomar mi esquema. En mi esquema de San Agustín vamos a encontrarnos a Dios, al alma, al bien y el mal, a la libertad, al tiempo, a la memoria, al lenguaje y a su historia misma de la vida de San Agustín. A manera conclusiva, referiría que San Agustín, sus orígenes de su filosofía de San Agustín, precisamente en su postura maniqueísta, no le fue suficiente para dar explicación sobre Dios y el bien y el mal, pero de alguna forma fue un impulso para encontrarse con la filosofía platónica y de algún modo encontrar a Dios en sí mismo. Dios y el alma se van a comunicar a través de la oración. El alma va a buscar la felicidad, y la felicidad no solamente se va a encontrar en lo superficial, sino la felicidad se va a encontrar en la búsqueda de la verdad. Y en esto tenemos como una similitud a la filosofía platónica con su mitología de las cavernas, en donde dice Platón que precisamente la verdad no se encuentra en la caverna, sino saliendo de la caverna al encontrarse con el sol. La verdad, lo divino, lo inmutable, se va a encontrar
no con el cuerpo del hombre, sino a través de su alma, y el alma se va a ir purificando a través de la práctica de los valores humanos. Y en la práctica de los valores nos van a dar como una inspiración ética para llegar de alguna manera a Dios, porque Dios es la verdad, porque Dios es una verdad necesaria para el ser humano, es una verdad eterna para el alma, y por lo tanto nos vamos a valer no solamente de nuestra fe, sino de nuestra inteligencia humana para dar explicación a algo divino que no está en nuestros tiempos, ya que es eterno, sino que a través de nuestro lenguaje y a través de de nuestra propia memoria, de nuestro propio intelecto, de nuestra propia libertad, de nuestra propia voluntad, es como el ser humano va a elegir lo bueno, lo mejor y por lo tanto la conexión de nuestra alma con lo divino. Y en su oposición, a través de la elección de la libertad del ser humano, también va a elegir el mal. Es menester mencionar que, y para finalizar, que San Agustín en su filosofía no considera la existencia del mal como algo que es, sino más bien una ausencia de bien. El mal es una ausencia de bien y así como existe un mal físico, que el mal físico es una ausencia de salud, así como existe un mal psíquico, que es una ausencia de alguna emoción que nos cause un bienestar, también éticamente hablando, el mal va a ser la ausencia del bien y de este bien, dependiendo de qué bien estemos hablando, lo va a tener que buscar el hombre una vez que se dé cuenta o sea consciente de esta ausencia del bien y deje de practicar el mal, es como el hombre va a llegar a ser feliz. Muchas gracias y eso es toda la explicación que tengo por el momento y buenas noches a todos. Gracias por su atención.